Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que en esta noche para Grecia, de tarde para Latinoamérica, me están escuchando. Quiero pedir por favor si algún hermano me puede confirmar a través del chat de la emisión que está llegando el sonido correctamente a todos los países donde nos están escuchando. Si por favor nos confirman que la llegada del sonido es correcta. Ok. Bueno, entonces vamos a, primero que nada, a dar la bienvenida al programa de esta noche, a la conferencia de esta noche, para que podamos compartir una vez más las enseñanzas del esoterismo crístico, de los misterios, del camino esotérico, del camino interior. Queremos en primer lugar, desde el monasterio León XIII, desde el Monte Olimpo en Grecia, dar un saludo amistoso a todos los hermanos que nos están escuchando desde, por lo que estamos viendo acá, Alemania, Uruguay, Brasil, España, desde Italia, de Grecia, de los Estados Unidos de Norteamérica y de Suiza. Un saludo cariñoso y amistoso para todos ustedes, para que en esta noche entonces podamos ingresar, como lo estamos haciendo ahora una vez al mes más o menos, a través de la web radio Gnosis Samer Lakshmi, en el compartir y en el análisis de los temas que tienen que ver con los misterios del esoterismo crístico. En esta noche vamos a compartir un análisis de lo que son los misterios de la Semana Santa, los misterios del Cristo, los misterios que se acercan. Elegimos este tema porque nos encontramos a escasas 2 semanas de la Semana Santa. Lo primero que tenemos que saber, que esa Semana Santa que todos nosotros cada año esperamos y celebramos, es un fenómeno exterior cósmico, es un fenómeno que se sucede en el macrocosmos y que, como dijo el gran iniciado en Egipto, Hermes Trismegisto, tal como es arriba, es abajo. Y de esa manera, tal como se sucede en un macrocosmos, también tiene una repercusión, una representación en el microcosmos hombre, en esa persona, hombre o mujer, que un día se decide a seguir el mismo camino que nos mostrara el gran Kabir hace 2015 años, podríamos decir de alguna manera. Tal como es arriba es abajo, tal como se presentó el drama afuera, se le presenta el drama a una persona que se mide al camino esotérico interior, al camino iniciático. Todo aquel que empieza a trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia, empieza a golpear en las puertas de la iniciación, empieza un viaje desde Babilonia con el objetivo y la meta de llegar un día a Jerusalén, la Jerusalén celestial, representada en el hombre y en el iniciado por la glándula pineal. Decíamos que la Semana Santa, que es el tema que nos va a ocupar esta noche, es un fenómeno astronómico, astrológico, macrocósmico, que ustedes pueden ver y darse cuenta que todos los años la fecha de la Semana Santa es diferente. Y muchas personas se preguntan por qué no es fija, por qué es diferente. Y la explicación astronómica que hay es porque el domingo de Pascuas es el primer domingo después de la luna llena, de la primer luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Todo eso tiene un simbolismo y ciertas explicaciones de cómo se celebraron las Pascuas. Lo que tenemos que decir es que ese fenómeno de la Semana Santa, que a nosotros nos puede parecer que es un periodo de 7 días, porque estamos hablando de una semana, es simbólico
esa Semana Santa. El venerable maestro Laismi decía, o nos decía, que la Semana Santa empieza el mismo día que la persona empieza a recorrer su camino iniciático, su camino interior. Porque la Semana Santa, cada día de la Semana Santa son periodos simbólicos en el iniciado. Cuando el iniciado entra a la primera iniciación de misterios mayores, está en el primer día de la Semana Santa. Cuando entra al segundo día, a la segunda iniciación de misterios mayores, va a su segundo día de la Semana Santa. Y así sucesivamente, hasta que corona la séptima iniciación de misterios mayores, se autorrealiza, hace cumbre en la primera montaña y pasa a otra octava, al Puente de las Maravillas, ingresa a la segunda montaña y siempre la resurrección se sucede en el octavo día. Los misterios del Santo Sepulcro y la resurrección están relacionados con el octavo día de la Semana Santa porque son períodos. O sea, no podemos ver eso como una semana normal, de esas que nosotros entendemos que se van a suceder en 7 días. En realidad, son diferentes etapas por las que va pasando el iniciado. Si nosotros también hacemos un estudio de la obra del venerable maestro Samael Aun Weor, nuestro comandante en jefe en estos momentos en la era de Acuario, al cual todos los iniciados y maestros de la venerable Logia Blanca que están trabajando bajo los desideratos de ese colegio, dan obediencia porque él ha sido designado el avatara. Es el que trae el mensaje para esta época. Y cualquier persona que no reconozca al maestro Samael como nuestro guía, jefe y comandante general en esta época, se está saliendo del ordenamiento energético piramidal que estableció la Logia Blanca para estos tiempos. Es así, entonces, que si nosotros estudiamos un poco al maestro Samael, el maestro Samael también hace un paralelismo en ese simbolismo de los periodos de la Semana Santa, de cada día de la Semana Santa, con el Génesis en la Biblia. Entonces el maestro explica, por ejemplo, que cuando dice Dios hizo el cielo y el firmamento, bueno, se corresponde con el primer día de la Semana Santa. Después cuando ya se hizo las aguas y separó las aguas de las aguas, el segundo día. Y cuando hizo la tierra firme, el tercer día, cuarto día, y así sucesivamente. En el séptimo día descansa. Y es un simbolismo que hay en esa Semana Santa. Eso es lo primero que nosotros queríamos decir esta noche en relación a los misterios de la Semana Santa, porque vamos a hablar cosas que no convencionales. Es decir, lo que se nos ha dicho de que éramos niños, lo que se nos ha dicho en la escuela, en el catecismo, lo que dicen los que interpretan las escrituras a la letra muerta, ya lo hemos escuchado muchas veces. Hoy estamos para analizar a la luz del esoterismo lo que nos han dicho los grandes iluminados que han estado en este planeta Tierra, interpretando las palabras y la vida y la obra del Maestro Jesús. El Maestro Jesús no escribe libros, deja su obra viva como testimonio de la enseñanza, deja esculpido en una cruz el drama de lo que se llama la vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo. Podríamos hablar horas de estos misterios, pero vamos a tener en esta noche que condensar en un tiempo limitado de 1 hora las ideas fundamentales de este drama, con el objetivo de que todo eso despierte en nosotros el anhelo, el entusiasmo de imitar la obra de ese gran maestro, de hacerla carne y sangre en nuestro interior, de enfrentarnos a las multitudes que exteriormente siempre piden la crucifixión del Maestro, la crucifixión del Cristo. Esas multitudes, si ya empezamos a hacer el análisis del simbolismo doble que hay entre el afuera y el adentro, esas multitudes siempre representan adentro al ego, a los egos, a las tinieblas, a la división, que evidentemente
Primero no quieren que el Cristo nazca, después no quieren que crezca, después no quieren que se haga hombre, después lo mandan a la cruz. Y eso es porque Dios y el iniciado lo permite, porque el Maestro Jesús, el Maestro, el Cristo, tiene todos los poderes para hacer con el ego lo que quiere. Y es porque ha conseguido todos los poderes en el trabajo contra sí mismo y contra el agrado psicológico que se gana el derecho de morir en la cruz. La muerte en la cruz es el derecho del iniciado que ha coronado la obra y va a terminar el proceso para luego poder pasar a la resurrección. Es muy interesante también analizar el hecho de que si nosotros hacemos un estudio de la obra del maestro Samael, por ejemplo, en las Tres Montañas, donde se describe el mapa del Vía Crucis, todos sabemos que la resurrección es un proceso que se da después de hacer la cumbre en la segunda montaña. Muchos maestros, o casi todos los maestros, no resisten las ordalías del proceso iniciático y generalmente cuando llegan a ese punto pierden el cuerpo físico. Generalmente. Pero es interesante que todo el proceso que se vive en la cumbre de la segunda montaña tiene una analogía al terminar también la primera montaña, donde hay un proceso de muerte y resurrección, que podríamos decir se procesa a nivel psicológico interiormente en el iniciado. Ya en la cumbre de la segunda montaña hay una analogía del exactamente el mismo proceso, que es mucho más fuerte, a tal punto que generalmente se pierde el cuerpo físico. Se expresa a nivel físico, o sea, se vive en el físico, en la parte física. Entre la primera y la segunda montaña, esos procesos de muerte y resurrección, podríamos decir que se pasan a nivel psicológico, con evidentes repercusiones en el mundo físico, pero no tan marcado. Entonces vamos viendo que ¿por qué al proceso se le llama la pasión, la muerte y la resurrección del Cristo? Es la pasión, justamente la pasión se relaciona con el arcano 15. Hoy es 15 de marzo, día 15, una fecha interesante para analizar los procesos de la pasión, muerte y resurrección del Cristo. Más que nada la parte de la pasión. Es la pasión porque el iniciado se ve cara a cara en todo el proceso de la eliminación de las fuerzas egoicas en su interior. Se ve en un combate, en una guerra de muchas batallas, sin cuartel, contra sí mismo, contra sus defectos, contra el ego. Y hay algo muy interesante, leíamos en estos días en la Pistisofía, la Biblia gnóstica, por excelencia, el libro más exaltado que existe, que en tanto una persona tenga ego, va a tener dolor. Toda persona que sufre o que sufrimos, si queremos parar de sufrir, si queremos ser felices, si queremos vivir más en armonía con nosotros mismos, con la familia, con la humanidad, con el planeta, hay un solo camino. No hay 2, 3, 5. Hay un solo camino, que es eliminar de nuestro interior los elementos indeseables que nos hacen la vida amarga y difícil. El ego es sinónimo de dolor. La conciencia y el ser son sinónimos de felicidad. Entonces, hemos tenido el Dharma en esta vida y quizás en otras más atrás, de conocer una enseñanza que nos permite liberarnos de la esclavitud psicológica del ego, libertarnos de las cadenas y de las cárceles del entendimiento, a través de un trabajo concreto, psicológico, con todas las técnicas. Se nos ha dado todo. Estamos en una posición 100% privilegiada en relación a una humanidad que por desideratos de Dios y del destino quizás todavía no conoce
el mensaje de la liberación del alma. Tenemos esa enseñanza. Y muchas veces nos ponemos con problemáticas tontas entre nosotros, con la familia o con los hermanos o con vaya a saber quién, por circunstancias 100% egoicas, y no nos damos cuenta que tenemos entre manos lo más valioso que puede tener un ser humano, que es la forma de dejar de sufrir a expensas de los terribles demonios de Set, del agregado psicológico. Es un dharma haber conocido esta enseñanza, es un dharma tenerla. No nos queda más que ponernos a practicarla en armonía, en concordancia con la naturaleza, con los desideratos que la venerable logia blanca manda en cada momento. Ha llegado el momento de dejar de lado todas las tonterías, todas las cuestiones egoicas humanas, y darnos cuenta que no podemos desperdiciar esta oportunidad en la cual el cuerpo físico responde, está la enseñanza, y nosotros esperando que cuando elegimos un tema para una conferencia, la cuestión no es venir acá a hablar una hora y contestar preguntas para llenar un espacio mensual. La cuestión es que todos los que nos reunimos en este tipo de eventos y de conferencias saquemos algo en limpio, saquemos algo concreto para nuestro trabajo, para nuestro camino y para lo que vamos a hacer de nuestra vida. Porque en la teoría, en el pizarrón, es muy fácil hablar, es muy fácil decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Exponer intelectualmente todas estas cosas es lo más fácil que hay en el mundo. Lo difícil es tomar la decisión de dejar de lado esas cuestiones humanas, sea lo que sea, y emprender decididamente el viaje. Cuando Dios nos da la oportunidad de tener un grupo gnóstico, un nupcial, en el cual hay armonía, hay el mismo objetivo, se respeta la enseñanza, se respetan los tres factores, nos sentimos bien cuando vamos a esos lugares, tomamos fuerza, mejor todavía. Hay que valorar eso como un gran tesoro. Y siguiendo con el análisis de los misterios de la Semana Santa, estábamos hablando de la pasión, en donde el maestro se tiene que enfrentar a la limpieza de los establos de augías, a la limpieza de su mundo interior, de tal forma que logre dejar esa piedra bruta como un diamante precioso que logre reflejar la pureza del Dios que existe adentro de ese iniciado. El día que se logra la limpieza total, se vence a la pasión, y dice el maestro que con la muerte se mata a la muerte. Eso es 100% simbólico, porque nos está hablando de la muerte psicológica, que logra matar a la muerte física. Y de esa manera tener derecho a ir a la cruz, pasar por esa muerte hipotética, porque no es que el iniciado muere físicamente. Cuando el iniciado baja al Santo Sepulcro, que es un proceso psicológico en el cual tiene que ir a recoger en los mundos infradimensionales de la naturaleza ciertos valores del Lucifer, que se van a integrar porque ya se limpiaron, están limpios como un diamante. El Daimon Ejigin se convirtió, casi que se me escapa el griego, se convirtió en un diamante, se unen con las partes del Cristo cósmico, el de arriba y el de abajo, y regresa a la superficie para proceder a la resurrección. Misterios del esoterismo, misterios de la vida, misterios de la muerte. Tenemos que decir en esta parte en el cual vamos promediando nuestra conferencia, que como todos ustedes saben empezaba a las 8 de la noche,
Por eso ya estamos bastante avanzados en el tema. Para los que entraron tarde, quizás ya se perdieron la explicación más importante. Entonces, ese maestro que está haciendo el recorrido y que se está enfrentando a sí mismo, empieza a mostrar en la vida práctica una serie de eventos, se empieza a suceder un encuentro con ciertos principios anímicos, como son los 12 apóstoles, empieza a coronar ciertas iniciaciones y se van sucediendo eventos en el mundo físico que cada cosa tiene su simbolismo. La vida del Maestro Jesús está escrita en los evangelios en clave, está escrita en códigos, porque todos sabemos que cuando dice que el Maestro vivió 33 años cuando lo colgaron, eso es 100% simbólico, ya que representa los 33 grados de la masonería, representa las 33 cámaras de la columna vertebral, representa la perfección. Nos decía el venerable Maestro Laxmi que fue una de las personas que en vidas anteriores estuvo presente en el drama y que conoció al Maestro, que en el momento que lo colgaron en la cruz tenía 57 años físicos. Y después hay muchas explicaciones, porque si nosotros dicen que lo colgaron el jueves, el viernes, y que estuvo ¿cuánto tiempo en la cruz? No se sabe. 3 días. Y que después se va al sepulcro y resucita. Pero ¿cómo? Si nosotros sacamos la cuenta de viernes a domingo, no dan los 3 días. Entonces ahí el maestro decía que en realidad ese proceso fue un miércoles. Y también hay un símbolo ahí, porque el miércoles tiene que ver con el mercurio. Y el descenso al santo sepulcro, a las infradimensiones de la naturaleza, es porque se baja el mercurio. Ahí no hay actividad de los mercurios. Por eso, en ese periodo, desde que baja el sepulcro hasta que resucita, es que nosotros, como estudiantes del esoterismo crístico gnóstico, no encendemos fuego, porque el fuego está abajo. El mercurio se bajó para luego volver a subir. Podríamos hablar de muchas cosas, de muchos misterios de esos procesos. Simplemente hoy estamos dando una apertura, una sinopsis, porque estos temas se van a tocar con mucha más profundidad en la convivencia que vamos a tener ahora en el Adén 13 en Semana Santa. Pero estamos presentando los frentes, los diferentes sectores de los temas, de los misterios que siempre estudiamos en la Semana Santa. El Maestro se encuentra con los 12 apóstoles. Y lo interesante de esto es que esos apóstoles representan un principio anímico, esotérico, psicológico. Esos apóstoles tienen una representación atómica en nuestro interior. Y que esos principios se tienen que ir desarrollando, integrando y encarnando en cada uno de nosotros, de tal manera que cuando llega el día que la persona va a encarnar a las fuerzas del Cristo cósmico, ya está acompañado por esos 12 discípulos o principios que van a ayudar al Maestro en su misión, en su apostolado. Es interesante recalcar que el Cristo no es una persona, el Cristo es una fuerza. El Cristo es el fuego, es la asignatura astral del fuego, el fuego del fuego. Los científicos, dice el Maestro Samael, no saben exactamente qué es el fuego ni de dónde sale, porque el fuego se encuentra en un fósforo, en un cerillo, y cuando se frota aparece el fuego, pero ¿de dónde salió? ¿Y dónde queda cuando se apaga? Viene de la cuarta dimensión, se activa a través de un proceso físico y vuelve a la cuarta dimensión. El Cristo es el fuego, el Cristo es una fuerza cósmica universal que puede ser encarnada por toda persona que limpia
su interior, lo deja como un diamante y está en capacidad de recoger dentro suyo esas fuerzas muy puras que se manifiestan en la creación. Pero como dice el maestro Samael, hasta Dios necesita de la materia para expresarse. Eso significa que las fuerzas del Cristo, si bien se manifiestan a través del sol, el sol físico es una expresión del logo solar en la parte física. Y si bien se manifiestan a través de eso, hay momentos en la tierra que alguna persona de carne y hueso se purifica tanto psicológicamente que logra encarnar esas fuerzas y convertirse en un vehículo del Cristo cósmico. Sucedió con el maestro Samael Aun Weor, sucedió con el maestro Lakshmi, sucedió con el Buda, sucedió con Quetzalcóatl en América, con Fuji en la China y con tantos otros maestros que han logrado en algún momento de la historia de la humanidad y de este planeta encarnar a través de una purificación las fuerzas del Cristo. El Cristo es fuego, el Cristo es amor. Cuando no hay ego, hay armonía. Cuando no hay ego, hay salud. Cuando no hay ego, hay felicidad. Y estamos acá en un punto muy importante, porque si nosotros comprendiéramos realmente de fondo que todos los problemas que tenemos en la vida nos los causa el ego, nos dedicaríamos con todas nuestras fuerzas a atacar a ese enemigo interior que es el que nos hace la vida amarga, es el que nos hace sufrir. Todos los sufrimientos tienen su raíz en el ego. Entonces, eliminado el ego, eliminado el sufrimiento. Y viene lo contrario, que es la felicidad, la alegría, la armonía, la libertad, la verdad, la comprensión y el amor. Por eso los maestros de la humanidad dicen todos somos hermanos. Hermanos como esencia en las fuerzas del Cristo. Bueno, entonces él se va encontrando con los apóstoles y nos interesaría en este punto de la conferencia hacer una breve referencia a ese encuentro de esos 12 principios, pero desde el punto de vista psicológico. Porque dicen que ellos, los apóstoles, dicen simbólicamente en las Escrituras que los apóstoles eran pescadores. Pero ellos eran pescadores de almas, por un lado. Y por el otro lado eran personas que pescaban en sus propias aguas genésicas, en sus propias aguas de vida, convirtiéndose dedicándose a la pesca de los mercurios en sus propias aguas de vida a través de los misterios de la transmutación. Y todos los que nos están escuchando, en la gran mayoría de estudiantes gnósticos, nos están entendiendo de qué estamos hablando. Es así que se encuentra con apóstoles que en realidad no eran pescadores, eso es simbólico, eran personas que se dedicaban, tenían sus ocupaciones como cualquiera de nosotros tenemos ahora. Uno era una cosa, el otro era la otra. Simbólicos pescadores de almas y de pescadores de la alquimia. Pescadores que trabajan en el agua. Y es así que el primer encuentro es con el apóstol Pedro, que representa la energía sexual. Pedro, en su aspecto positivo, está simbolizado por la misma energía sexual. De Pedro a nosotros nos interesa la alquimia. Pedro es un apóstol que es el que, podríamos decir, el que le hace contra a Jesús simbólicamente. Es como el impetuoso, como el que le discute, como el que no está de acuerdo, como es el que reacciona, pero en el fondo él es la energía. Por eso tiene esa virilidad, tiene esa fuerza relacionado con la constelación de Aries. Es la alquimia. Después viene relacionado con el signo de Tauro Juan, que es el discípulo amado. Y de él nos interesa el verbo, el logos, la palabra. Cuando una persona empieza a conectarse con las partes autónomas de su ser, las empieza a encarnar a través de la purificación del agregado psicológico,
el verbo de los iniciados empieza a tomar poder. Y la persona cristaliza con la palabra. Y lo que dice vale, y lo que dice tiene poder, y lo que dice llega, y lo que dice se atrae. Porque la palabra ha sido gestada por la energía de Pedro y se expresa a través de la laringe como el útero creador de los dioses, fuerzas que se van encarnando de las diferentes partes autónomas del Cristo como los apóstoles interiores. Luego viene Judas, que es uno de los apóstoles más incomprensibles, porque él, relacionado con la constelación de Géminis, tiene dos aspectos, que es el Judas pasión, que es el que simbólicamente entrega al maestro, y el Judas divino, que es el que tiene la inteligencia para decirle al ser interno cuál es el peligro, dónde está el ego. Por eso, primero lo entrega dándole un beso y dice, al que yo le dé un beso, ese es. Y con un beso entrega al Hijo del Hombre. ¿Por qué no lo entrega señalándolo? ¿Por qué no lo entrega dándole la mano? Lo entrega con un beso, símbolo de la pasión. Todo eso es simbólico. Y luego aparece el Judas divino y antes de que lo agarren y lo apresen, le dice al maestro, maestro, estos te buscan. Porque él tiene la inteligencia, él conoce a los que buscan al maestro para matarlo, para entregarlo, para crucificarlo. Judas tiene la inteligencia para conocer el ego. Judas trabaja en armonía, en cooperación con las partes autónomas del divino daimón, que son quienes nos presentan las situaciones en la vida para conocer el ego. Y me quiero detener un poco en este punto neurálgico que puede ayudar a toda persona que quiere su liberación personal. Hay que saber que mientras nosotros estemos con cuerpo físico, la acción, Judas tendrá acción, mostrándole al iniciado, poniéndole la situación para que vea, tenga la oportunidad de ver el ego, tenga la oportunidad de ver cuáles son los problemas que tiene adentro, porque si no los ve, si no los vemos, moriríamos o moriremos con el ego adentro. La única opción de poder liberarnos es reconocer el ego en nuestro interior, verlo, darnos cuenta que hay un aspecto psicológico que nos molesta. Y ese trabajo lo hace Judas. ¿Cómo lo hace? El divino daimón nos pone la situación, nos pone la prueba, nos pone la zancadilla. Dice el venerable maestro Laxmi, hasta el último momento en que el iniciado va a entrar al absoluto, hasta el último paso, está Judas a ver si lo puede hacer caer, porque se tiene que asegurar que se ha limpiado totalmente y purificado. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones o las tentaciones, y uno dice, bueno, qué difícil este momento, qué difícil esta prueba, esto, que todo me sale, todo el proceso es dificilísimo. Pero no hay momentos fáciles o difíciles, buenos o malos. Para un iniciado solo hay eventos. Para nosotros todo está al servicio de nuestro conocimiento, de conocer el ego, de eliminarlo y de liberarnos. Todo al servicio de eso. Toda situación es buena, todo momento es bueno. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día y no puedo meditar y no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Pero señor o señora, ese es el momento en donde esté aprovechándolo para conocernos. El que quiere aprender de toda situación, de toda persona aprende. Cuando estamos abiertos a aprender, todo en la vida nos muestra algo, nos da una enseñanza. El que se cree que se las sabe todas ha dejado de aprender. A nosotros nos conviene mantener la capacidad de asombro abierta, la aptitud y la disposición de aprender de lo que sea, de la vida, de las situaciones que sean buenas, malas, lindas, difíciles, lo que sea. Porque la sabiduría se encuentra en el piso y el que baja la cabeza es el que la recoge. Y el que más la baja es el que está más alto. Porque eso es como el ejemplo que nos ponía el maestro Laxmi del Amazonas. Es el río más caudaloso del mundo porque es el que está más abajo. Todos caen en él.
todos van a caer en el que esté más abajo. Y ese más abajo no es una actitud pietista, simbólica, filosófica o intelectual. Es una actitud de conciencia, donde realmente se reconoce la nadidad de la parte humana y la grandeza resplandeciente del dragón de sabiduría del ser interno, que Él es el poderoso, Él sí es grande, Él sí es alto, pero de tan grande que es, tiene la capacidad de ponerse más abajo de todos. Y Judas hace ese trabajo, nos ayuda mostrándonos dónde está el problema, poniéndonos la prueba, a ver si nosotros nos vamos purificando. Después viene la constelación de Cáncer y ahí aparece el apóstol Felipe, que es el que está relacionado con el ocultismo práctico. Es una inteligencia que puede enseñar a la persona a salir en astral, a moverse en el astral, a moverse en ginas. Es el verdadero esoterismo, porque como dice el maestro Samael, el que no aprende a salir al astral y a moverse consciente en los mundos superiores, no va a poder conocer nunca la verdadera gnosis. Estamos ahora en una época en la que el planeta se ha hecho muy pesado, y hay una dificultad tremenda para el movimiento en el mundo astral, general, genérica, en todos los países, en todo el personal. Es un asunto circunstancial de un final de una raza en que la atmósfera se ha densificado demasiado. Después sigue el signo de Leo y aparece Mateo. Mateo es el apóstol que tiene la ciencia pura, la ciencia del espíritu, la ciencia de la comprobación. Es la exactitud del esoterismo. Tiene la lógica. Aparece luego en relación a la constelación de Virgo el apóstol Timoteo. Timoteo es un apóstol que podríamos decir que está relacionado con la ciencia de la inspiración. Esa ciencia que nos permite a nosotros producir estados superiores mediante los cuales logramos conquistar la luz de los eventos. Porque, como dicen los mexicanos, déjame decirte, o déjame decirles, que una cosa es transmutar, en la cual se trabaja con el fuego, y otra cosa es mutar, en el cual se trabaja con la luz. La luz se consigue en los eventos, la transmutación se consigue en el arcano, el fuego en el arcano, la luz en los eventos de la vida. Y cuando la persona usa la técnica de la inspiración que se la conoce, Timoteo, a través de la constelación de Virgo, extrae la luz de los eventos y logra fijarla con la inspiración en el corazón, produciendo como resultado el despertar de la conciencia. Ese es el Evangelio de Timoteo. Después viene Santiago, que se dice que es el apóstol, el apóstol de la gran obra, el patrón de la gran obra. Él tiene los misterios crísticos, conoce en general todo lo que son los misterios crísticos. Todo lo que estamos hablando esta noche lo tiene Santiago. Es el que sintetiza los misterios del drama de la vida, del drama del iniciado. Sigue en su orden el apóstol, el octavo, que es Marcos. Marcos está relacionado, entre otras cosas, con el despertar del Kundalini. Despertar y ascenso del Kundalini, el Evangelio de Marcos. Luego viene el noveno, que es la constelación de Sagitario, que es Lucas. Lucas es el apóstol que se relaciona con los misterios de la Cábala, con los números, con las matemáticas, con el mundo de los arquetipos. Dicen que Lucas nació en Siria y no se sabe muy bien si era discípulo directo del Maestro Jesús o fue discípulo de Pablo. Hay misterios, porque Lucas es el que tiene, si no estoy equivocado, dice el Maestro Samael, de los 4 evangelistas, es el que da el Evangelio solar, relacionado con el fuego. Lucas, el del Evangelio solar, pónganle cuidado. Después viene
el décimo apóstol, que es el apóstol Andrés, él tiene los misterios de la cruz, pero los misterios de la cruz en X, podríamos dar una conferencia entera de Andrés, porque eso tiene mucha cosa. Él se relaciona con los 3 factores de la revolución de la conciencia, con la cruz en X. Evidentemente hay ahí factores alquímicos. En la cruz, fíjate por qué están los 3 factores. En la cruz está la muerte. En la cruz está la alquimia, porque son los 2 palos, el masculino y el femenino, que se cruzan en la parte sexual. Y en la cruz está el sacrificio supremo por la humanidad, donde el maestro entrega su vida de manera simbólica por la humanidad. Luego aparece la constelación de Acuario, el apóstol Tomás, que es el que trae la mente interior. El apóstol Tomás es el que verifica y comprueba que realmente ese que resucitó es el maestro. Podríamos decir, ¿cómo se dice en español? Epibebeoni. Verifica que la enseñanza es la correcta. Está relacionado con la mente interior, con esa mente que funciona sin pensar, con la mente inspirada. Y por último viene Bartolomé, que se corresponde con la constelación de Piscis. Y Bartolomé podríamos decir que está relacionado con la mística. Son 12 principios que se tienen que actualizar y formar en la persona de tal manera que el día que encarna el Cristo, ellos ya están presentes psicológicamente y atómicamente en el interior de nosotros para acompañar al maestro, al gran Kabir, en su apostolado, en su misión, entregando la luz, la fuerza, el amor a todas las esencias y a todas las personas que a bien tengan recibirlas. Porque se ha sucedido en toda la historia de la humanidad. La humanidad no reconoce a los maestros. Un porcentaje mínimo de la humanidad da reconocimiento a través del corazón y de la intuición a los maestros. La gran mayoría de la humanidad los crucifica o simplemente los ignora o los desconoce y en el peor de los casos los difama sin conocer bien de fondo lo que ha tenido que pasar cada uno de esos maestros para levantarse como maestro. Ignorantes ilustrados. Como decía el venerable maestro Samael, que se ríen de lo que desconoce. Y el que se ríe de lo que desconoce o habla sin saber y sin tener conocimiento de causa, está en camino de ser un idiota. Palabras fuertes y crudas del avatar de Acuario. Pero así es la humanidad. Dios ha enviado muchos mensajeros. Todos han sido crucificados. Y un número muy pequeño de personas les reconoce, les quiere, toma sus enseñanzas y se elevan a las cumbres del Espíritu con las enseñanzas y con la ayuda del Maestro. Porque eso le pasó a los apóstoles. Le reconocieron al Maestro y todos ellos se autorrealizaron. Todos. Después de ese encuentro y del proceso, queremos cerrar la convivencia esta noche también para dar paso a todas las preguntas, como hacemos siempre, que ustedes quieran hacer. El Maestro lo llevan a la cruz y pronuncia ahí lo que se conoce como las 7 palabras, que son 7 cátedras para la conciencia, 7 frases, que evidentemente en la noche de hoy no podemos analizar en demasiada profundidad. Por eso les decía que hoy es una presentación de algunos temas que vamos a tocar en la convivencia de Semana Santa, acá en el Aeon 13, en Grecia. Pero por lo menos estamos compartiendo ya desde ahora y preparándonos psicológicamente para recibir las energías y los días de la Semana Santa. Porque esas energías se reciben en la medida que cada persona se pueda sintonizar. Si llega la Semana Santa y la persona se va de vacaciones, o se va a pescar, o se va a casar, o se va a acampar porque sí,
de repente ni se da cuenta que era Semana Santa. Pero si la recibe con mística, en el corazón, con recogimiento, con meditación, al pie de un monasterio, mejor todavía. No se hace esperar esas fuerzas astrológicas, astronómicas, que impactan en el corazón de las personas. Y por eso elegimos este tema hoy, para irnos preparando para ese encuentro con esas fuerzas que cada año, las fuerzas del Sol, las fuerzas del Cristo, descienden sobre nuestro planeta para darnos luz, para darnos calor, para darnos energía, combustible, para seguir adelante en nuestro camino. La primera palabra que dice el Maestro en la cruz son 7 y se relacionan con las 7 iniciaciones de misterios mayores, con las 7 serpientes. La primera palabra fue: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. En un supremo acto de amor, de misericordia y de comprensión, le pide a Dios, a su ser, que perdone a las personas que lo están crucificando. Y uno se piensa que es lo que el Maestro les decía a los que estaban ahí al pie de la cruz. Pero esto hay que verlo desde la parte interna, porque eso es lo que le dice nuestro ser al agregado psicológico que nosotros mismos tenemos adentro, que lo están crucificando de momento en momento. El ser nuestro le dice, o la conciencia le dice al ser, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le está hablando al ego de adentro, que está crucificando a nuestro Cristo interno. Después hay un episodio entre, lo cuelgan con 2 ladrones, el buen ladrón Dimas y el mal ladrón Gestas, que representan, ¿por qué buen ladrón? ¿Cómo es posible? El ladrón, ¿cómo puede ser bueno? Es simbólico. El buen ladrón es el que se roba simbólicamente de manera correcta la energía sexual, el que transmuta. Es Dimas. Ese Dimas tiene una estrecha relación con Judas. No nos vamos a meter en eso esta noche, pero es eso. Gestas representa la maldad que se está saliendo del iniciado. Y el buen ladrón le dice al maestro: Maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Cristo pronuncia la segunda palabra y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo interesante de analizar es por qué le dice hoy y por qué no le dice cuando deje el cuerpo físico, o mañana, o cuando me vaya al reino de los cielos. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Cristo, cuando habla, es atemporal. El Cristo es el instante. El Cristo vive en el momento. El Cristo no tiene nada que ver con el tiempo, que es una invención de la mente humana, de la mente terrena. Por eso le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay diferencia entre ese momento, entre después, o entre 20 o 40 años atrás. A mí me pasó mucho, reflexioné mucho con ciertas cartas del venerable Maestro Laxmi, donde dejaba ciertas indicaciones que parecían que eran para el momento en que nos había escrito la carta. Y me di cuenta, después de muchos años de análisis, de reflexión, que hay algunas cartas, o muchas cartas, o muchos documentos del venerable Maestro Laxmi que son atemporales. Valen siempre. Valen en todo momento. Entonces, hay misterios y misterios. La tercera palabra, cuando el Cristo ve al pie de la cruz que estaba María, representando a la Madre, y estaba con ella Juan, que fue el único de los apóstoles que llegó a la cruz, le dijo: Madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Porque se le dirigía a la madre y se dirigía a Juan, dándonos a entender que la madre del Cristo es la que gesta el Logos. Vamos a ser tan tontos nosotros de que el Maestro Jesús le estaba diciendo a María que estaba Juan, y a tu hijo, que estaba al lado. El Hijo es el Hijo porque el Cristo, el Logos, Juan, la palabra, es el Hijo de la Madre, de la Divina Madre. María representa a la Divina Madre, Mar-Ia. Luego pronuncia
la cuarta palabra relacionada con la cuarta iniciación de misterios mayores, que es una iniciación en que la persona entra en su propio desierto y se siente muy solo, siente que el ser no está, o que quizás todo lo que hizo no sirvió, siente la persona que se cayó, que está perdido, que no avanza. Por eso la cuarta palabra dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No se estaba quejando, porque el Cristo nunca se quejó en la cruz. Simplemente estaba viviendo un proceso. Luego viene la quinta palabra y dice: tengo sed. Y pensaban que era que tenía sed física, y dice que le dieron una esponja mojada en vinagre. Todo simbólico, porque eso hace la humanidad con el Cristo. Eso hacemos nosotros si no seguimos el llamado de nuestro corazón. Le damos la esponja con vinagre a nuestro Cristo. Y cuando Él dice: tengo sed, nos está diciendo el nuestro a nosotros: por favor, quiero beber de la fuente de sabiduría. Quiero beber de las aguas llenas de vida, que son la transmutación. Quiero beber de las enseñanzas de todos los tiempos que llevan a la liberación del alma. Ustedes se van dando cuenta a través del avance en esta conferencia que todos los procesos que se vivían ahí tenían una directa representación en el interior del Maestro. Y si tenían en el de Él, tienen en el de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene un ser que muchas veces exclama: tengo sed. Porque nos está llamando a la transmutación, nos está llamando a la búsqueda de la sabiduría. Luego exclama la sexta palabra que se relaciona con la sexta iniciación de misterios mayores y dice: todo está consumado. Es decir, su obra quedó hecha. El iniciado se ha realizado, está encarnando las partes del ser para expresar la séptima palabra que se corresponde con la séptima iniciación de misterios mayores, y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se une con su Padre y simbólicamente muere. Lo bajan de la cruz, lo llevan al Santo Sepulcro, y ahí viene otro proceso que ya es el de la preparación para la resurrección. La entrada en el Santo Sepulcro de un maestro, que simbólicamente en el caso del Maestro Jesús se narra que fue en 3 días, puede ser meses. Puede ser que en ese Santo Sepulcro, que puede ser una habitación, un dormitorio, una casa, tiene que pasar por un proceso que puede durar 2, 3, 4, un año, preparándose para recoger ciertos valores que están abajo y regresar a la superficie, produciéndose la unión del Cristo con el divino Daimón, limpio. Eso se llama, se produce el Moisés, se produce lo que se llama el Sabaoth, el arcángel que viene de arca. Se unieron esos dos y quedan listos para seguir hacia más ocultos lugares, preparándose para lo que se conoce en el proceso iniciático como la ascensión del Señor. Hemos hecho un viaje tremendamente largo en 1 hora. Hemos tocado muchos puntos en muy poco tiempo. Es seguro que debe haber muchas inquietudes, muchas preguntas. Ahora en unos instantes vamos a dar paso para lo que ustedes quieran preguntar o compartir, con mucho gusto, como hacemos siempre en el programa de radio. Pero antes de terminar, queremos expresar que ese drama que se mide por edades esotéricas a través de iniciaciones. El maestro Samael dice que cuando la persona tiene primera de menores son 10 años esotéricos, segunda 20, así hasta los 90 años. Ya cuando la persona gana la primera de mayores 100 años, segunda 200, hasta la séptima 700. Y después siguen otros procesos hasta encarnar las edades logoicas,
que es lo último que estamos hablando, en la cual el iniciado llega a tener 300.000 años esotéricos. Y ese drama se sucede en el mundo físico para que la esencia tome una sabiduría que le permita regresar al absoluto. Regresar con el conocimiento, regresar con la maestría. Y nos explicaba el venerable maestro Laxmi que cuando una persona lo logra hacer la obra, se cristifica, sigue hacia adelante, se libera y entra en el absoluto por una ley que existe, lo devuelve en algún momento a la manifestación para que vuelva a subir las 3 montañas, porque son 3 veces como mínimo que tiene que subir el iniciado para tener derecho a quedar como un habitante del absoluto permanente, conocido en el esoterismo crístico con el nombre de un Paramartasatya. Se sube una vez por la vía del Padre, una vez por la vía del Hijo y una vez por la vía del Espíritu Santo. Son 3 caminos totalmente diferentes, diferentes características. Cuando se sube por el camino del Padre, la persona tiene todos los honores, las comodidades, las riquezas. Cuando se sube por el camino del Espíritu Santo es algo intermedio. Y cuando se sube por el camino del Cristo es el camino del máximo sufrimiento. Cosa que nos mostró con su vida el venerable Maestro Jesús. Vimos con nuestros ojos el caso del venerable Maestro Laxmi Daimon, que subió evidentemente por en la vía del Cristo a través de... Él era un maestro, es un maestro que en su última venida que tuvo con el cuerpo colombiano, enseñaba a través del sacrificio, enseñaba a través del dolor, enseñaba a través del ejemplo. Y lo vimos elevarse hacia las esferas más altas del espíritu. Lo vimos llegar a las cumbres más altas de la sabiduría. Y no porque nos lo dijeron, no por apariencias, sino porque vimos en los hechos una obra. Y como decía el venerable Maestro Jesús, cuando tengáis dudas si alguien es o no es, ¿cómo hacemos?, le preguntaron al Maestro Jesús. Y el Maestro les respondió, por sus hechos los conoceréis. Ahí está la clave. La obra de una persona es la que habla por la persona. Porque teorizar, todos teorizamos bonito, todos hablamos bonito, es fácil. Decir cosas es muy fácil, pero hacer no es lo mismo. Como decían en algún país, del dicho al hecho hay un trecho. Muy bien, siendo las 9 de la noche, exactamente, vamos a dar por terminado la exposición. Vamos a dar por terminado con ese al final. Y con mucho gusto vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a ver. Dice acá, venerable maestro, en tiempo cronológico, ¿sería posible que una persona tenga una prueba durante muchos años, ejemplo 10 años, o simplemente es que la persona está simplemente cometiendo un mismo error durante ese tiempo? Es lo mismo. Si la prueba se repite por 10 años, es porque la persona está cometiendo el error durante todo el tiempo. El día que deja de cometer el error, la prueba no se presenta más. Porque la prueba no es una cuestión de tiempo. Todas las pruebas no es una cuestión de tiempo. Las pruebas se pasan o no se pasan en un clic. Una persona puede estar 5 años detenido en la misma prueba, un día hace el clic, no comete más el error, lo comprende y pasó la prueba. La prueba se pasa en un instante de inspiración y de comprensión. Entonces es lo mismo, si se sigue repitiendo el error, es porque no pasa la prueba. El día que pasa la prueba, ya es porque ya no hace más el error. Es decir, en la misma pregunta está la respuesta. Vamos a la segunda, dice:
Maestro, en el libro Las 7 palabras, el maestro Samael habla de que la cuaresma es después de la resurrección y no antes. ¿Podría explicar un poco más ese tema? Claro, es así. Es así. La cuaresma se sucede 40 días después de la resurrección porque es la preparación para la ascensión. No puede ser primero. Lo que pasa que como todo en la vida, en este momento todo se tergiversó. Entonces, ¿qué pasa? Lo ponen ahora 40 días antes, que coincide exactamente con el carnaval, que es la antítesis de la resurrección, podríamos decir, porque el carnaval, fíjate la palabra carnaval, es carne vale, es decir, es el desenfreno de los placeres de la carne, y eso coincide con la cuaresma de hoy, es antitético. En el libro las 7 palabras está explicado de manera magistral qué se sucede en esos 40 días. El maestro va explicando, bueno, ahora a los 16 días, a los 17 días, a los 23 días, preparándose para la ascensión. Es 40 días después. Incluso hay 40 días después, 40 días... Si nosotros medimos desde el 25 de diciembre, tenemos 40 días hasta el 2 de febrero. Es un periodo que pertenece al Cristo. Y del 2 de febrero a la Pascua, al 21 de marzo, que es el equinoccio, tenemos los otros 40 días simbólicos, que son 47, pero pongámosle 40, que se corresponden con el Lucifer. 40 de uno y 40 del otro. Hay misterios. Bueno, dice, una que viene de España, de Badajoz. La otra venía de Uruguay, Montevideo. Venerable maestro, entonces la Semana Santa corresponde solo hasta la 7ª iniciación del fuego. Podríamos decir que sí y podríamos decir que no. Lo que yo expliqué es que hay una concordancia entre los días y las serpientes del fuego. Pero no es solo eso, porque si nosotros vamos al 8º día, que ya tendríamos en la semana, en Colombia dicen dentro de 8 días, cuando quieren decir dentro de una semana, ya viene la resurrección. Y si viene la resurrección, sigue la obra. Podríamos decir que la Semana Santa es todo el proceso del iniciado. Esa es la definición más exacta. Lo digo por lo de las 7 palabras que dijo usted que se corresponden con las 7 iniciaciones de misterios mayores. Otra cosa. Hay una correspondencia. No quiere decir que sea solo eso. Hay una correspondencia. Porque si le haces un análisis, por ejemplo, vamos a la cuarta, que es Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que la persona vive en la cuarta de mayores. Pero no es que sea solo eso. Es una correspondencia, como decíamos ahí. Esa venía de Badajoz. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Con mucho gusto. Parecería que no hay más preguntas. Ahí entró otra desde Estados Unidos. Virginia. Maestro, los apóstoles mencionados Marcos, Lucas y Timoteo no coinciden con los nombres de los 12 apóstoles de la Biblia. ¿Cuál es la explicación a este respecto? Muchas gracias. Bueno, esa me la sé, Gonzalo. Es muy difícil establecer los nombres de los apóstoles físicos. Y es verdad, lo que tú dices es verdad. Es más, si tú vas a la Biblia, en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra, lo que nos quedaría que en vez de 12 hay 14 o 15 apóstoles. Eso como primero. Segundo, la referencia que nosotros hicimos se basa en las enseñanzas del venerable maestro Laxmi, en la cual, como testigo presencial al maestro, porque el maestro Laxmi fue en la época de Jesús uno de los apóstoles, y a él le permitieron recordar esa vida con mucha claridad. Y el maestro explica en el libro, que les recomiendo a todos leer para la Semana Santa, el librito del venerable maestro Laxmi, que se llama Muerto en la Cruz, hace una referencia a los 12 principios que acabamos de nombrar, que no tiene por qué haber sido físicamente exactamente así. Y me explico un poco más. Ustedes vieron cuando el maestro Laxmi en el año 1995, en el Congreso de la Grita, nombró 12 discípulos, digamos, que todo el mundo dijo, está nombrando a los 12 apóstoles. El maestro dijo que sí, que no sé qué. Después de esos 12 sacó a uno y puso a otro, y antes de retirarse metió a 5 más y dejó 17. Entonces, como si dijéramos nosotros ahora, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles del maestro Laxmi?
Los que estuvieron en el Congreso de la Grita dirían los 12 que nombró ese día. Pero uno que va a testimoniar después dice, no, pero a fulano lo sacó y puso al otro. Entonces eso en la parte física es un poco casi imposible definir eso. Pero nos interesa la referencia de la parte psicológica y de los principios que cada uno de los apóstoles ostenta. Eso es lo importante. Respondiéndole al hermano Gonzalo de los Estados Unidos en Virginia. Bueno, acá hay una pregunta que viene del Brasil, de Sorocaba. Venerable Maestro Michael, ¿existe algún fenómeno de tipo astrológico en los días de la Semana Santa? Claro, es lo que nombrábamos. Se produce el equinoccio, que es donde el Sol reparte la misma luz en el día, es decir, la duración del día es igual que la duración de la noche. Al producirse el equinoccio hay ahí un equilibrio de fuerzas entre el de arriba y el de abajo. Después viene la luna llena, que es donde la luna tiene máximo poder, y ahí se sucede la Pascua. Eso en la parte del fenómeno astronómico, astrológico. Si nosotros vamos ya a la parte energética, es muy fácil darse cuenta, si uno se pone en sintonía, que se derraman sobre el planeta en esos días una serie de fuerzas místicas extras. Eso es lo que podemos decir. Tenemos una pregunta del misionero internacional Luis desde Sapucaia do Sul, en el Brasil, y dice así: estimado maestro, hoy usted ha hecho énfasis en la necesidad de nosotros darnos cuenta del daño que el ego nos causa, y eso es la base para no uno tener ganas de eliminarlo. Con eso me ha hecho acordarme de su libro acerca de la muerte. Y cuando habla de la relajación y que meditar es compensar, primer capítulo, usted nos dice hay 4 fases. Controle el cuerpo físico, controle la mente, experiencia del alma y experiencia del espíritu. ¿Nos puede aclarar los puntos 3 y 4, experiencia del alma y la experiencia del espíritu? Claro, mira, es así. Cuando uno empieza la meditación, si no se relaja, no puede seguir en la meditación, porque ¿qué pasa? Si el cuerpo queda con tensiones, o uno, por ejemplo, mueve el brazo para rascarse la cara, o para acomodarse el pantalón, o porque le pica la nariz y se mueve, pierde la concentración, tiene que empezar de cero y no logra pasar al segundo, que es el control de la mente. Si logramos el primero y vamos al segundo, lo mismo. Si no se controla la mente, no hay un estado apropiado para empezar a tener, cuando decimos experiencias del alma, nos estamos refiriendo a la expresión de la esencia y de la conciencia. Entonces, si logramos el control de la mente, se desembotella la esencia que está en el ego y nos permite empezar a tener experiencias del alma. Empezamos a recibir en la meditación, porque ya no molesta el físico, no molesta la mente, están anulados totalmente a través de una disciplina que uno se tiene que ganar eso. Entonces empieza a haber expresiones de la esencia, sentimientos, fuerzas, entusiasmo, emociones, energía, hasta puede haber visiones clarividentes, sentimientos que son del alma humana y del alma divina. Y si se logra eso y la concentración va más adentro, se puede manifestar el ser. El ser se manifiesta como un sentir, como una fuerza, como una inspiración. Cosas que ustedes saben lo que estoy hablando. Es decir, es la experiencia de la conciencia en el punto 3, llevada a un punto más adentro, en el que viene ya la manifestación de adentro. Bueno, vamos a ver. Acá Anselmo nos manda saludos para todos. Muchas gracias, Anselmo. Ricardo Colombo de Italia. A ver. Venerable maestro, cuando el Cristo estaba en el sepulcro, el primo apóstol en llegar fue Juan. Pero no entró en el sepulcro. Aspettava fuori con María.
el primero que entró fue Pedro. ¿A qué punto de la obra no dovrevo essere terminati? Y labori de sublimación. ¿Podría ser que alguien me traduzca la pregunta del italiano al español, por favor? ¿Qué simboliza? Pero no, son distintas las versiones. Las versiones que hay entre Pedro y Juan son diferentes. A ver si alguien puede traducir la pregunta. Por lo menos la última parte, porque entiendo ahí donde dice que Juan no entró, esperó afuera, el primero que entró fue Pedro. ¿En qué punto de la obra? ¿En qué punto de la obra? ¿En ese punto de la obra no deben estar terminados los trabajos de sublimación de la energía sexual? ¿Cuál es el significado simbólico? ¿Cuál es? Cuando Cristo estaba en ese punto. Sí, eso lo entiendo. El primero que llegó fue Juan, pero no entró. El primero que entró fue Pedro. Lo que sigue, ¿qué dice? ¿A qué punto de la obra non dovrebbero essere terminati i lavori? Eso quiero la traducción. Bueno, pero sigo con la pregunta de Ricardo. Las versiones son diferentes. A ver. Las versiones son diferentes. Lo interesante de todo eso, Juan no entra. Porque todavía no conoce, podríamos decir que todavía no se ha hecho oficial de alguna manera la resurrección de Cristo. Todavía no habla. Entra Pedro a verificar qué es la energía, a verificar que no está. Como diciendo, bueno, yo puse la energía, me tengo que asegurar que salió del sepulcro. Eso significa. Y lo interesante más que todo que entre Pedro y Juan es que cuando el Cristo aparece después de la resurrección a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. En representación de la humanidad, para darle testimonio a la humanidad, no a los apóstoles, a María Magdalena, que representa a la humanidad, para darle el testimonio a la humanidad de que el Cristo ha resucitado, que la obra se puede hacer y que el Cristo es un vencedor. No la persona, la fuerza de Cristo, pero es a María Magdalena. Bueno, saludos de Anita Connie, de Marco, Vittorio, Anita, Ana, de Jorge Cogle de Maldonado, muchas gracias. Dicen acá dice, voy a hacer una pregunta que está fuera de lugar. ¿Qué papel cumple el judío errante en el camino de la persona? El judío errante somos nosotros. No hay ningún papel. El judío errante somos nosotros. Porque no tenemos... ¿Por qué es errante? Porque no tenemos un lugar en el cual el ser esté establecido. Por eso somos... El judío errante es cada uno de nosotros que no ha llegado a integrarse con su ser. El día que la persona se integra con su ser, ya deja de ser el judío errante. Porque el ser tiene un lugar donde se ha establecido. Ese es el judío errante, somos nosotros. Mirá, la Case traduciendo al italiano, qué impresionante. Impresionante. ¿A qué punto de la obra no debería ser terminados los trabajos de sublimación de la energía sexual? Está bien, está bien la pregunta, porque la primera montaña es el camino de Pedro, la segunda montaña es el camino de Juan, en el medio está el Judas. Para pasar desde Pedro a Juan, se pasa por Judas. Y tiene que ver toda una correlación. Lo que pasa es que eso es muy complicado, porque los trabajos sexuales de la primera montaña son con el fuego y se hacen con la pasión. Como la pasión muere en el puente, los de la segunda montaña se hacen con la luz, entonces ya tiene que ser con el amor. Y hay grandes incógnitas, ¿cómo son los trabajos de la tercera montaña? Si son de magnetización o cómo es la cosa. Bueno, Luis dice que quedó aclarado. Acá hay una pregunta de Sebastián Cuello 1.
Dice, venerable maestro, ¿qué sería el cirineo en la vida y en el trabajo de cada uno y cómo nos ayuda, cómo actúa en nosotros? Muchas gracias. Bueno, está bien la pregunta. El cirineo en ese entonces se llamaba Simón de Cirene y fue el que le ayudó a cargar la cruz. Simbólicamente representa el gurú, simbólicamente, porque es el que lo ayuda a cargar simbólicamente. Pero digamos que en los hechos son una o muchas personas que se encuentran iniciados en su camino que le ayudan a cargar la cruz. Son todas esas personas, hermanos, amigos, compañeros, que muchas veces encontramos en nuestro camino y de una u otra manera nos ayudan a llevar la pesada cruz para que no se caiga ni la cruz ni la persona. Podríamos decir que el cirineo está representado a veces en muchas personas. En muchas personas. Ahora se escucha. El cirineo, decíamos, está representado en muchas personas. Porque son esas personas, el cirineo son todas esas personas que en algún momento nos ayudan a cargar la cruz. Decía que representa el gurú, por un lado, pero por el otro lado está representando a cada una de las personas, compañeros, amigos, hermanos, que nos ayudan a cargar la cruz. Lo que tienen que hacer los que no escuchan es apretar F5. A ver si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando por acá. Si hay preguntas, seguimos con mucho gusto. O aportes que quieran hacer. Vamos a esperar unos segundos, actualizando la página. Gracias por los saludos de todos los hermanos. Hemos visto, hoy había, como decíamos, a hermanos de Alemania, Uruguay, Brasil, España, Italia, Grecia, Estados Unidos, Suiza. Un saludo a los hermanos de Suiza que se han integrado a trabajar con el Monasterio de 13. Un gran abrazo. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo hacemos para darle expresión física a cada apóstol? Activando y desarrollando las características del medio de cada apóstol. Ya lo dijimos. Con Pedro haciendo bien la alquimia, con Juan cuidando el bien el verbo, con Judas trabajando con el ego, con la inteligencia, con Felipe el ocultismo, y así sucesivamente, activando las características positivas de casi apóstol. Bueno, a ver, dice acá, ¿cuál es el papel de los apóstoles después de retirarse el Cristo? Está bien la pregunta. Viene de Valencia, España. Ellos tienen la misión de terminar de llevar la enseñanza por todos los rincones de la tierra. El maestro les dijo, iréis de dos en dos por todos los puntos cardinales de la tierra, llevando el mensaje y curando almas, curando personas. Y los discípulos, antes de retirarse, el maestro le dijo, pero maestro, ¿cómo vamos a curar personas si nosotros no somos médicos? Y el maestro les dijo, todo apóstol que lleva el mensaje de la redención del alma es un médico del alma, porque el que cura el alma cura el cuerpo. Así que id de dos en dos por todos los puntos de la tierra, enseñando el mensaje y curando enfermos. La curación del alma es la curación de los enfermos. Nosotros nos enfermamos porque tenemos ego. El que saca el ego no se enferma más. Bueno, a ver. Muy agradecidos a todos los que están dando saludos. A los hermanos que ya saludan para la Semana Santa. Igualmente, un abrazo grande. Como ustedes saben, después de la Semana Santa
estaremos saliendo para Suiza 2 días y luego vamos a estar realizando, ya está acordado, en el mes de mayo una convivencia nacional en Uruguay y otra convivencia nacional de 2 días en el Brasil. Estamos ya coordinando la logística de todos los eventos. Por el momento vamos a compartir nuevamente la Semana Santa con algunos de ustedes. Están obviamente todos invitados. Y a ver, acá hay la última pregunta. Dice, me pregunta una hermana, ¿qué significa cuando usted dice el camino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Está relacionado con subir 3 veces? Sí, 3 veces las 3 montañas. Se sube diferente. Se sube una vez por el rayo del Padre, otra vez por el rayo del Hijo y otra vez por el rayo del Espíritu Santo. Y tienen mucha diferencia. Mucha diferencia. La forma en la que se hace el trabajo. Saludos para Mabel, que se encuentra y Aquelo, profesor, que están en Santana, en el monasterio de Uruguay. Monasterio Rajorcú de Uruguay. Bueno, de esta manera entonces les agradecemos muchísimo la atención que han prestado, el tiempo que han dispensado para compartir. Un abrazo grande desde Grecia, desde el Monte Olimpo, desde el monasterio en 13, con el máximo anhelo del bienestar físico y espiritual de todos ustedes, del progreso en el camino hacia el encuentro con el ser de cada uno de nosotros, hacia el encuentro con la verdad, hacia el encuentro con la libertad. Que tengan muy buenas noches, paz inverencial.